Hola, ¿cómo están? Aprovechando que estoy en vacaciones, pues quiero hacerles un video muy interesante sobre un tema muy común en la consulta, que son los mitos asociados a los métodos anticonceptivos. Y puntualmente voy a resolver 3, 4 o 5 mitos. El más común y el que genera un poquito de gracia es el que las pacientes dicen que les da miedo que el método anticonceptivo las vuelva estériles. Y eso es completamente falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si fuera cierto, pues con un olvido de una píldora yo no correría riesgo de quedar en embarazo. Lo que hay que tener en cuenta es cuánto tiempo yo llevo usando el método anticonceptivo y es la edad a la que yo inicio la búsqueda de la gestación la que va a determinar la facilidad o la dificultad que yo tenga en lograr una gestación. Es uno de los factores más importantes a la hora de buscar un embarazo, la edad de la paciente. Así que si yo llevo 15 años tomando anticonceptivos y empecé a los 15, tengo 30, probablemente no va a ser tan difícil. Pero si llevo 15 años, 18 años, ya tengo 35, 38 años, pues mi dificultad puede ser un poquito mayor que quien tiene 30, tiene 27, tiene 20 años. Y es lo que yo debo dejar muy claro, deben quedar muy claras en que no es el método, es la edad en la que yo inicio la búsqueda de la gestación. Ni los dispositivos intrauterinos, ni los implantes subdérmicos, ni los inyectables, ni los orales producen infertilidad. El segundo mito que les quiero aclarar es que los anticonceptivos producen miomas o ovarios poliquísticos u ovarios poliquísticos. Pues realmente es falso. Los miomas no se producen porque yo use un método anticonceptivo. Lo que pasa es que si yo ya los tengo, pues las hormonas van a hacer que esos se mantengan, ¿cierto? O que puedan crecer un poquito. Por eso también crecen durante la gestación, pero no son los causantes como tal de la condición, ¿cierto? Del mioma. Y respecto a los ovarios poliquísticos, pues no, los anticonceptivos no producen ovarios poliquísticos. Algo hay que aclarar es que si yo le hago una ecografía transvaginal a una paciente tomando anticonceptivos, yo puedo ver un ovario multifolicular. Y es porque los anticonceptivos orales son anovulatorios. No ovulamos mientras los usamos. ¿Y cuál es una de las características principales del síndrome ovario poliquístico? Es que no ovulamos. Entonces el aspecto visual que puede tener ese ovario a la ecografía puede ser muy parecido al del síndrome ovario poliquístico. Por eso no podemos ni confirmar ni descartar esta condición, síndrome ovario poliquístico, si estamos tomando anticonceptivos o nos estamos aplicando inyectables anticonceptivos. Principalmente esos dos métodos. Otro mito que las pacientes tienen mucho cuando utilizan métodos anticonceptivos es que los anticonceptivos tienen efecto como techo de la dosis, entonces que llevan mucho tiempo utilizándolos y que creen que no van a funcionar y que ya no van a tener efecto anticonceptivo porque llevan varios años usándolo y que entonces tienen que cambiar de un método a otro o cambiar de una pastilla a otra porque no les va a funcionar. Es completamente falso. Eh, Ningún anticonceptivo, digamos, tiene un efecto acumulativo. Cada dosis que yo me tomo, cada dosis que yo me aplico o cada dosis que yo absorbo del método que esté utilizando, pues va a tener un efecto nuevo, ¿cierto? Y por eso la constancia y el cumplimiento en la toma, en la aplicación y en el uso del método es lo que me va a aumentar las probabilidades de no quedar en embarazo. Porque si yo tengo un olvido, pues ese efecto ya se perdió. Si por ejemplo estoy tomando pastillas. Por eso las pastillas son uno de los métodos que están más abajo en la escala cuando hablamos de efectividad, porque dependen del recuerdo, de que no se me olvide, de la adherencia. Y los métodos con mayor efectividad anticonceptiva son los que no dependen de mi recuerdo, de mi cumplimiento, como los dispositivos intrauterinos, como los implantes subdérmicos. Más abajito está el anillo, más abajito están los inyectables, mucho más abajo están los orales y de última está el condón. Esos eran los métodos que les quería contar, estos eran los mitos que también les quería como mencionar. Realmente
todas las mujeres tenemos una historia que contar con el método que estamos usando, y si cogemos 10 mujeres con el mismo método en la misma época del ciclo, pues van a tener una historia diferente que contar, y es porque la anticoncepción es una interacción entre la respuesta hormonal de una mujer a la hormona que le estamos dando, y es completamente individual. Entonces la reacción, la respuesta, la eficacia, todo depende de cada mujer. Hay que individualizar cada caso. Es muy importante que tengamos una asesoría anticonceptiva cada vez que vamos a elegir un método, o si es la primera vez que lo vamos a elegir. Y lo más importante, lo que más les recomiendo es: no vayan al hábito de cambiar y cambiar métodos. Asesórense. El cambio de método a otro es lo que más riesgo de embarazo produce. Y no solo eso, cuando las pacientes, esto es otro mito, las pacientes creen que tienen que hacer periodos de descanso. O sea, que ella lleva tomando 15 años el anticonceptivo, entonces que ella va a descansar 6 meses, porque entonces que lleva mucho tiempo y ella quiere dejar descansar su cuerpo. Tienen que tomar esa decisión, si la quieren tomar, son seres libres, pero sean muy conscientes de qué es lo que quieren. Si tienen muy claro que no quieren ser papás en ese momento, sea responsable y no suspenda el método. Más bien asesórese, cuál es la duda que tiene, cuál es el miedo que tiene, y resolvámoslo, miramos cómo podemos hacer una contingencia, pero no suspendan los métodos así como así. Deben tener en cuenta que cada vez que una mujer reinicia una hormona, después de haberla suspendido más de 4 semanas, eleva ligeramente el riesgo de trombosis. Y eso es un riesgo que todos los anticonceptivos tienen. Es muy bajito, pero si yo estoy suspendiendo, reiniciando, pues yo sí estoy elevando ese riesgo de trombosis un poquito por encima de la población general que sigue haciendo la toma continua sin descanso. Se me acaba de ocurrir otro mito, y es que las pacientes les asusta mucho cuando no les viene la menstruación y cree que la menstruación queda acumulada. Pues les cuento que realmente el sangrado que tenemos cuando utilizamos un método anticonceptivo no es un sangrado menstrual como tal, o sea, no es el sangrado menstrual fisiológico, es un sangrado por deprivación. Es porque quien se inventó los anticonceptivos, el día que se los inventó, pues llegó y dijo: los anticonceptivos son cíclicos para que la mujer no pierda esa percepción de fertilidad, pero se los puede haber inventado continuos. Y este sería el año en el que todavía estaríamos planificando con métodos continuos sin sangrar. Existen métodos donde se presenta ausencia completa de la menstruación, como Mirena, a veces con el Yaides, con el Yadel, que son implantes subdérmicos, con el Implanón, que es otro implante subdérmico, y no pasa nada. No quiere decir que se produzca y se quede acumulada, simplemente no se produce, porque uno de los efectos anticonceptivos que tiene el método está asociado a la ausencia de menstruación. Y los anticonceptivos orales a veces puede pasar cuando son de bajas dosis que producen ausencia o disminución muy significativa de la menstruación, y las pacientes consultan con miedo, pues si les molesta y les genera mucha duda y mucha incertidumbre, y entonces no se sienten cómodas porque entonces están tomando un post-day todos los días, o se están haciendo una prueba de embarazo hasta que les viene y eso les genera mucha angustia, pues yo creo que vale la pena considerar otro método. Pero si después de entenderlo, comprenderlo y saber que no pasa nada, le toman confianza al método, no no es ningún efecto antifisiológico catastrófico no menstruar. Que si es, lo normal es menstruar, sí, pero si tú elegiste planificar, realmente el sangrado mensual no es una menstruación, ¿sí? Así que es una menstruación, es un sangrado por deprivación hormonal, y lo que pasa es que se descama un poquito el endometrio y tú ves sangre. Pero si quieres algo completamente natural, entonces toca utilizar métodos no hormonales, que sería una té de cobre o algún otro método que pueden ser no muy confiables si la paciente no es estricta y juiciosa, como el método Daisy o los otros dispositivos que miden la temperatura, el método de Billings, el método del flujo, ¿cierto? Todo del ritmo o el coito interrumpido. Pero si yo tengo muy claro que no quiero ser mamá,
por favor, utilicemos un método de alta eficacia anticonceptiva. Bueno, este video terminó siendo un popurrí de anticoncepción. Espero les guste, compártanlo con sus amigos y amigas y nos vemos en otro video. Chao.